En el capítulo 1, Éxodo 1, del versículo 1 hasta el 14. A medida que sigue encontrando la cita bíblica, le ruego ponerse de pie. Éxodo 1, del 1 al 14. Vamos a alternar la lectura. Un versículo lo va a hacer su servidor, el siguiente la congregación. Amén, hermanos. Éxodo capítulo 1, versos del 1 al 14. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Iscar, Zabulón, Benjamín. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y todos los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, todos, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Vamos a orar. Donde está, pídale perdón al Señor por sus faltas, por sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en esta noche estamos aquí en tu casa de oración, estamos aquí para aprender más de tu palabra, para conocer más de tu voluntad, para conocerte a ti mismo, Señor, y saber tu plan maravilloso para tu iglesia, para nuestras vidas, y conocer también la historia de tu pueblo, y saber las lecciones que tiene, Señor, este precioso libro. Pido, Señor, que uses este siervo con tu poder, que pongas en su boca las palabras que solamente salgan para edificar a tu pueblo, y que tu palabra sea usada, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, que nos guía a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando Dios llama a los creyentes, cuando Dios nos hace un llamado, es para mostrar su poder a los incrédulos. Hermanos, vemos en el libro del Éxodo cómo comienza la tribulación del pueblo de Israel. Ustedes recordarán en el Génesis esa preciosa historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob de Israel, y cómo los hermanos por envidia le vendieron, y a la final pues José terminó en Egipto. Y como siempre estaba, hermanos, en la gracia del Señor, haciendo la voluntad del Señor, donde iba José todo prosperaba. Pero lamentablemente, hermanos, por las injusticias fue a parar a la cárcel desde muy joven. Y bueno, ahí pasó algunos años, y a la final, hermanos, Dios hace justicia, y José tiene que interpretar los sueños del faraón, y ahí es cuando el faraón le pone sobre la tierra de Egipto como gobernador. Era el segundo en el mando, solamente en el trono José no podía estar, pero de ahí en todo José era la autoridad en Egipto. Es ahí cuando después de los 7 años de prosperidad, vienen 7 años, como vemos aquí, de hambruna en toda esa región, pero José con su poder de administración almacenó de tal manera que esos 7 años
realmente la gente no se muera de hambre. Y venían de todos los lugares a comprar alimento en Egipto. Y también, hermanos, en la tierra de Canaán, donde llegó Jacob, Israel, también hubo hambruna. Entonces fue necesario que los hermanos de José, que le vendieron, ahora vayan a Egipto a comprar alimento para que no muera sus familias. Ustedes saben la historia, ¿no? Ese encuentro precioso, cómo José los perdona, cómo les trae a toda su familia desde la tierra prometida a Egipto. Por eso dice, hermanos, aquí en el versículo 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra prometida de Canaán, hermanos, fueron 70, apenas 70. Usted solamente póngase en mi imaginación, si ese tiempo hubiera habido carreteras y buses, ¿con cuántos buses llegaban a Egipto? A lo mucho 2, pero como buenos ecuatorianos hechos sardina en uno solo, hermanos. Era suficiente. Eso fue todo el pueblo de Israel, hermanos, nada más, nada más. Pero mire, dicen acá, en el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Hermanos, tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades. Hoy en este momento, en este país, todavía tenemos paz. Todavía hay cómo trabajar. Todavía hay prosperidad. No ha llegado la degeneración y la perversión que a otros países ha llegado. Aprovechemos las oportunidades. Aprovechemos la salud, la vida, que tenemos trabajo. Aprovechemos que tenemos una iglesia, un lugar donde congregarnos. La libertad para la escritura, aprovechemos, porque algún día todo esto va a pasar. Imagínense en el tiempo de José, todo el pueblo de Israel, incluso hasta el mismo faraón les tenía en gran estima, les dio un pedazo de tierra de privilegio. Eran bien tratados, pero muere José, mueren sus hermanos, se acabó el tiempo de bonanza. Dice en el 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Tuvieron hijos hasta no más. Hermanos, desde que llegó el pueblo de Egipto hasta este momento, han pasado 430 años. 430 años. Llegaron 70. Yo no sé exactamente cuántos españoles llegaron a América cuando lo conquistaron, pero si usted hace cuenta, desde 1492 al 2020, son como 528 años. Y mire cómo está América con millones de personas. En 430 años se pueden imaginar cómo los israelitas, hermanos, se extendieron. A tal punto que eran más que los mismos egipcios. ¿Por qué? Por su manera de ser y trabajar. Por eso dice aquí en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Deben ustedes ver todos los días las noticias de cómo la iglesia de Cristo está siendo perseguida, especialmente en los pueblos musulmanes, sea en Asia Menor, sea en África. Hermanos, iglesias destruidas, cristianos que están siendo quemados al fuego. Ahorita hay una persecución, hermanos, persecución tremenda. Igual en los países socialistas vemos una persecución tremenda. Están haciendo lo posible por expulsar al cristianismo. Están echando de menos la palabra de Dios. Se está prohibiendo leer la palabra de Dios. Se está prohibiendo enseñar la Biblia. Y más bien lo que se ha legalizado está todo lo que está en contra de la Biblia. Está pasando lo mismo que en Egipto. Como que están diciendo ya los cristianos son demasiado. Ese movimiento feminista, hermanos, qué terrible. ¿Cómo está en contra de Dios? ¿Cómo se opone a los principios bíblicos? ¿Qué cantidad de perversiones que hacen? Hermanos, la persecución a la iglesia, como dice la Biblia, se está cumpliendo. El día de mañana vendrán gobernantes, hermanos, que acabarán con toda la obra que estamos haciendo. Estamos, hermanos, en días en que podemos hablar la palabra de Dios, pero estamos llegando a lo que Egipto pasó. Ahora pues seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo
guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. La gente nos cree que somos enemigos. La gente nos considera como un peligro a los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en contra de las cosas que atentan contra la santidad y están en contra de la palabra de Dios. Nos creen enemigos. Por eso es que ustedes pueden ver especialmente en las iglesias católicas templos quemados, destruidos, imágenes pintadas, cómo son golpeados. Igual las iglesias cristianas nuestras son quemadas el día de hoy porque nos consideran que somos un peligro, nos consideran sus enemigos. ¿Quién es enemigo? Es Satanás. Y lógicamente la iglesia es enemigo de Satanás. Es que Satanás está gobernando el mundo. Dice en el versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Ya empezaron a cobrarles altos impuestos, a amargarles la vida. Hermanos, lo que estaban provocando, hermanos, es que ya no se multipliquen. No se multipliquen. Estaban provocando incluso aparentemente, a pesar que el faraón no quería, porque estaba muy cómodo con cantidad de esclavos, ¿no? Y a bajo costo, a lo mejor por el costo solamente de la comida. Pero estaba provocando un éxodo. Lo que vemos ahora en muchos países, hermanos, los malos gobiernos, hermanos, como estos provocan un éxodo. Es como en la familia, el padre no es bueno, provoca un éxodo de su esposa, sus hijos le dejan solo o se queda solo. En el verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es cierto también, hermanos, que mientras más hay persecución, como que más la iglesia se fortalece. Mientras más Biblias han quemado, más gente lee la Biblia y más gente empezó a promover, hermanos, la difusión de la palabra de Dios. En el verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Hermanos, usted sabe que Egipto, hermanos, es la figura del pecado. Es la figura del pueblo que no tiene a Dios. Y lógicamente es lo que eran. Siempre la gente que no se conoce a Dios va a perseguir, va a oprimir al pueblo cristiano. Pero vemos aquí en la Biblia, hermanos, que Dios, hermanos, escoge de este pueblo a gente. ¿Para qué? Para poder mostrar el poder de Dios a los incrédulos, a los paganos, al pueblo de Egipto. Vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a esto. Hermanos, vemos que ante esta tribulación, Dios escoge a Moisés para librar de la esclavitud al pueblo de Israel. En Éxodo, en el capítulo 3, mire los versículos 10 y 12. Recuerden también, hermanos, quién fue Moisés, ¿no? Moisés fue pueblo de Israel. Recuerden que la ordenanza fue del faraón, que si nace un varón, pues las parteras tenían que matar a los niños que nacen, ¿no? Y como las parteras no hicieron la voluntad del faraón, entonces pues si nace un varón, pues los echaban al río y los ahogaban, los mataban, etcétera, los sacrificaban. Pero nace Moisés, hijo de un par de levitas. Era un varón hermoso, dicen, ¿no? Y le tuvieron escondido y pusieron una canasta calafateada, pues con brea, y pues ahí vio la hija del faraón y le adoptó a Moisés. Por lo tanto, Moisés fue príncipe. Y cuando vio la dura servidumbre de los egipcios hacia su pueblo, dice que Moisés, ya teniendo una edad casi de 40 años, pues sale afuera y por defender a los hebreos mató a un egipcio y lo enterró para que nadie lo vea. Pero vuelvo a repetir, ningún pecado queda oculto. Se entera el faraón y quiso matar a Moisés, y Moisés tuvo que huir al desierto. Pero ese es otro problema, hermanos. Cuando uno huye de los enemigos, sepa a dónde va. ¿A dónde fue Moisés? A tierra de Madián. ¿Y quién eran los madianitas? Pues no era el pueblo de Dios. Era un pueblo pagano, ateo también, pero bueno, ahí también no tengo que discutir con Dios porque Dios tiene planes, hermano. Dios tiene planes. ¿Por qué Él permite estas cosas? Solamente Dios sabe, ¿no? Si Dios fuera bautista, fundamental, independiente, no le hubiera dejado casar con una madianita, sino con una marianita, ¿no es cierto? Una marianita bautista fundamental. Dios sabe por qué. Imagínese, de príncipe de Israel pasa a ser pastor de ovejas, ¿se puede imaginar?
y de un pueblo pagano. Se casa con su esposa, tiene 2 hijos. Y bueno, a la edad de 80 años recibe el llamado. Dios tuvo que formarle en el desierto a Moisés 40 años. Lo que no le formó, hermano, siendo príncipe, le forma en el desierto. Y así nos forma Dios, ¿se ha dado cuenta? A veces creemos que la vida cristiana es suave. No es suave, hermanos. Dios tiene que formarnos a veces a costa de duras pruebas. Ahí en Éxodo capítulo 3, versos 10, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mira, y dice Moisés: yo intenté alguna vez defender al pueblo y mira lo que pasó, se me fue la mano. Se me fue la mano, pero ¿sabe qué? En esos 40 años en el desierto, Dios formó el carácter de Moisés. Por eso vemos ahí en Levítico, en el capítulo 12, que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Mire, Dios tiene que formarnos a prueba de fuego para formar nuestro carácter. Es que solamente los mansos, dice claramente, hermanos, heredarán la tierra. Y Dios no necesitaba un belicoso, un prepotente para dar libertad al pueblo de Israel. Necesitaba un hombre manso, inteligente, prudente. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Hermanos, para conquistar realmente la tierra que Satanás está ganando, necesitamos gente sabia, mansa y humilde de corazón. Y aquí dice: ve, porque yo estaré contigo. No tengas temor. Hermanos, cuando usted sienta un llamado, no tenga temor. No tenga temor de servirle. No sienta vergüenza de servirle, porque Dios va a estar con nosotros aún en los momentos más difíciles para darnos la victoria. Cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama, nunca pongas pretexto, porque Él sabe cómo te va a usar, con su poder, con su fuerza, no en nuestras fuerzas. Así es que, hermanos, no tenga preocupación. Hermanos, si a mí me llamaran, perdóneme, ¿cuántos de ustedes han visto ese programa a nivel nacional y mundial, Cake Boss? ¿Quién ha visto? Hay un hombre que decora cakes por todo lado, ¿no es cierto? Se llama Carlos. Él es mi amigo, yo le conozco, fuimos de la misma asociación. Es un hombre famoso ahorita, tiene un reality ahí en la televisión que le ven a todo el mundo. Él tiene su principal en New Jersey, en Hoboken, ahí está, ni para perderse. Si él me hiciera un llamado a trabajar con él, sabiendo mis habilidades y destrezas, ¿cree que le dijera no? Nunca le voy a decir no, dijera: claro, yo puedo, ven y ¿sabes qué? Yo te ayudo, no te preocupes, y tú sabes, y aquí los dos trabajamos. Lógico. Usted es una persona que es un buen ingeniero y le llama una constructora, hermanos, ¿usted se negaría a ir? No, pues hermano, porque está capacitado y porque el dueño de la constructora dice: no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo soy el que voy a poner la fuerza, el capital, yo solamente te necesito. Hermanos, así Dios nos llama. No se preocupe, Él tiene los recursos, Él tiene el poder, Él sabe que somos útiles para Él, hermano, por eso nos llama. Nunca te creas inútil, por favor. Y qué privilegio servir en la obra del Señor. Así es que cuando Dios te llama, nunca pongas pretexto, porque Él sabe cómo te va a usar con su poder y no en tus fuerzas. Ahí en el capítulo 4 de Éxodo, por favor, empezando desde el versículo 1. Éxodo 4, desde el versículo 1, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y la extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno.
Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo el del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas y que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Mire, el Señor le está dando el poder. Toma la vara y la vara se hace una serpiente. Hermanos, no tenemos una vara, pero hermanos, ¿sabe cuál es la vara? Es la palabra de Dios ahora. Esta es la que tiene el poder. Es la que tiene el poder. Mete tu mano y sale leprosa. Vuelve a meter, sale sana. Quiero que veas mi poder. Tú no puedes hacer eso. Yo estoy contigo. Si no te creen en la una, yo voy a poner otra circunstancia. Es más, si no creen en el poder, yo les voy a castigar. Voy a hacer que las aguas se transformen en sangre. Voy a mandarles plagas para que vean mi poder a través de ti. Hermano, cuando Dios quiere liberar al pueblo, va a usar una persona. Y Moisés no es que sea una gran cosa, hermanos, porque de paso era hasta tartamudo. Hermanos, y mucha gente no quiere servir a Dios, pone pretextos, es que yo no puedo, es que no sirvo. Hermanos, nunca se sienta de menos. Usted es un hijo de Dios. Cuando Dios te llama, no te hagas el inútil, porque Dios es el que nos hace útiles, hermano. Por eso es que cuando una persona se cree demasiado, chicas, que parece que es indispensable, cuidado, hermanos, Dios es el que nos hace útiles. En Éxodo capítulo 4, vea del 10 al 16. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, así soy yo. Yo tengo dislexia, y a veces me han visto como me trabo, y a veces como que ceseo, y hermanos, pero tengo que predicar. Hago un esfuerzo para hablar bien, pero no tengo temor, porque Dios me ha puesto, es su poder. Porque si hubiera esperado ser un orador, un tremendo literato, nunca hubiera podido predicar. Aquí estaba Moisés poniendo un pretexto, se sentía inútil. En el verso 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién dio? Yo te puedo hacer hablar. Yo soy el que voy a poner las palabras en tu boca. Yo soy el que te voy a dar la fuerza para que salgas a ganar almas. Yo soy el que voy a poner las palabras en tu boca para que pongas el plan de salvación. Yo te voy a quitar la cobardía, el temor. Yo, no te preocupes, estás en mis manos. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Verso 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Hermanos, el Señor se enoja si no quiere servir. Es un privilegio. Es un privilegio, hermanos. Ay, hermanos, mejor no quiero hablar demasiado, pero empezando un nuevo negocio, un nuevo local, pusimos gente y gente necesitada que venía de otros países. Hermanos, les entrenamos de tal manera, mandamos a hacer uniformes, hermanos, y para que puedan servir, tener una calidad de vida, ser bien tratados con un buen sueldo. Yo sé que trabajar, hermanos, no es tan fácil, tiene un costo, un esfuerzo. Y hermanos, y a los 8 días una de las personas que contratamos, ¿sabe qué? Renuncio, no puedo, esto es para mí muy fatigado. Hermanos, y volver a la calle a morirse del hambre. Hermano, en todo tenemos que hacer un esfuerzo. En todo, cuánto más en las cosas de Dios. Nada es fácil en este mundo. Hermanos, y aquí vemos que no se quiere poner Es lógico que Dios se enoje con tanto pretexto. Se enojó contra Moisés: ¿no conozco a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él
en lugar de Dios. Tremendo, hermanos. Yo sé que no puedes hablar, pero ya tengo preparado a tu hermano Aarón, que está ahí en Egipto. Él te va a recibir. ¿Sabes qué? Nada más tú tienes que compartirle lo que yo te mando, y como él tiene facilidad de palabras, él va a hablar al pueblo. No te preocupes, ya tengo todo solucionado, no me pongas pretexto. Hermano, yo no tengo que inventarme nada, todo lo que estoy hablando está aquí en la palabra de Dios. Eso es todo. Él habla por mí a través de su palabra. Yo nada más tengo que comunicar, nada es difícil. No ponga pretextos, no se haga él inútil. Si sientes el llamado, por favor, obedece. Ahí en el versículo 18, Éxodo 4, verso 18 en adelante dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Qué buen suegro. Ve en paz. No le dijo: ándate y descansa en paz. Ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Yo te envío, pero no va a ser de todo fácil. Ese pueblo es duro de corazón, te va a tocar trabajar. Hermano, ¿cómo le va allá en la iglesia en tal ciudad? Qué duros que son, qué difícil compartir el evangelio. Uy, chicas, vean, en 2 años poquito de personas. Hermano, y aquí en esta ciudad hay testigos que se van. Sí, son como una plaga, bastantes. Y si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podemos, que estamos predicando la verdad? Es que no estamos haciendo como Dios nos manda, no estamos obedeciendo. Hay que volver y volver y volver, golpear la puerta 100, 200, 1000 veces, las que sean necesarias, porque Dios, hermanos, tiene el plan justo en el momento en que esa puerta se va a abrir. No es tu plan. Yo les comentaba a algunos hermanos, llego el día miércoles, el día martes, y a la tarde, bien en la tarde voy a visitarle a mi mamá. Era como 6:30, han visto cómo está lloviendo aquí en Ambato, un aguacero tremendo. 6:30, los testigos sin Jehová, hermanos con paraguas, golpeaban puertas, y hermanos de un gran número. Y nosotros, que tanto pretexto, no obedecemos, nos hacemos inútiles. Tenemos que obedecerle al Señor, hermanos. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Dile que si no me dejas ir al pueblo, va a haber graves consecuencias. Es cierto que yo no voy a amenazar a la gente cuando yo evangelizo, pero sí les hace sentir que si no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Hermanos, para el ministerio, tú y tu esposa, si son casados, deben tener el llamado a ser obedientes. Hermanos, es un problema cuando las obras son iniciadas, cuando solamente uno tiene el llamado. Los dos debemos sentir el llamado. ¿Quién era la esposa de Moisés? ¿De dónde venía? De Madián. No era del pueblo de Israel. Tenía otras costumbres, otras creencias. Era rebelde en la vida espiritual, hermanos. Cuidado, esposas, que no apoyen a sus esposos en la vida espiritual. Tienen que hacerlo, porque somos líderes. Vea lo que dice Éxodo 24 al 26. Y aconteció en el camino, ya cuando Moisés regresaba para Egipto con su esposa, que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién creen que Jehová quiso matar? A Moisés. Le quiso quitar la vida. ¿Sabe por qué razón? Porque no había sido el líder de su esposa. Porque su esposa, en su rebeldía, no quiso, hermanos, circuncidar a sus hijos para que sean del pueblo de Dios.
Tal vez le dijo, bueno, yo te acompaño, pero te acompaño porque eres mi esposa. Llego allá y vos verás. Y a mis hijos, por favor, no los vas a circuncidar de ninguna manera. Hermanos, esto fue una lección no solamente para Moisés, sino también para la esposa. ¿Sabes qué, querida esposa? ¿Qué te parece si Dios le lleva a tu esposo porque no tienes el apoyo? Qué triste sería. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres esposo de sangre. Quiero apoyarte. No quiero que perezcas en el desierto. Dios te escogió. Voy a ser tu ayuda idónea en el ministerio. Voy a hacer lo que Dios mandó. Y circuncido a su hijo. Yo quiero ser esposa de veramente. No solamente de carne, sino de tu pueblo. Hacer la voluntad de Dios. Y a la verdad tú me eres esposo, un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora sí, somos un equipo para obedecer y hacer la obra de Dios. Hermanos, cuando uno ve estas cosas se impresiona, ¿no? ¿Cuánto nos falta educar a la iglesia? ¿Cuánto? Si quieres servir al Señor, los dos deben sentirse llamados. De lo contrario va a ser un grave problema. Hermanos, para poder trabajar en la obra de Dios, debes contar con gente comprometida, ya que solo no vas a poder realizar la obra, hermanos. Y eso hizo, hermanos, aquí Moisés. Éxodo 4, del 27 al 31 dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés en el desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Moisés está solo, hermanos. Él recibe el llamado, pero también recibe el llamado su hermano Aarón. Llega a Egipto, Aarón le recibe. Moisés le informa de todo. Y ahora los dos le informan al pueblo de Israel, a los ancianos, a los maduros, a los comprometidos del plan de Dios. Muestran las maravillas de Dios, creen y empiezan a adorar a Dios. Desde ya Moisés cuenta con un equipo de ancianos, de gente madura, que le van a apoyar en el ministerio, empezando de su hermano. Esa es la manera como un cristiano debe rodearse, hermanos, de gente madura, de gente comprometida, no con gente pasajera. Hermanos, gente que viene y que parece que ya, que va a servir, hermanos, pero son solamente puro alcacelser. Entra, efervescentes y se acaban. Debe ser que por los gente que por siempre, hermanos, esté apoyando la obra de Dios. No gente afanosa que solamente por el momento muestra interés, debe ser para siempre. Y por los siglos de los siglos, hermanos. Con todo esto, Moisés se pone a trabajar. Ya tiene un llamado. Ve el poder de Dios. Ya tiene un plan de Dios. Tiene una persona que va a hablar a través de él, Aarón. Dios usa a Moisés, hermanos, para todos los planes. Su esposa ahora es su ayuda idónea. Va a ser parte de su equipo. Hermanos, ya no se considera inútil, ahora es útil. Porque sabe que va a trabajar con el poder de Dios. Tiene gente que le acompaña y se pone a trabajar. Éxodo 5. Éxodo 5. Empezando desde el verso 1. Espero que no se me duerman, hermanos. Les cuento que Éxodo tiene 40 capítulos, apenas estoy en el 5. Éxodo 5 dice, desde el 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Directo, hermanos. No es que espérate, ¿y ahora qué dirá este loco? ¿Qué pasará? Híjole, no. Entraron directo y le dijeron,
Jehová, el Dios de Israel, dice así. Eso es bueno, hermanos. No es que tuve un sueño, una revelación y Dios me dijo que te diga y Dios me habló y que no. La palabra de Dios dice. Dios dice a través de su palabra. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Ahí, hermanos, ahí estamos los creyentes, escogidos ¿para qué? Para mostrar el poder de Dios, para que crean en Dios. Así como este Faraón, la mayoría de la gente es así, hermanos. Qué duro, hermanos, compartir el evangelio en aquellos países que ya son totalmente, viven en un libertinaje total. Pero el Señor va a tocar. Usted dirá, es difícil, es inútil. No, pero Dios va a usar su poder. Y Faraón es la muestra, hermanos, ¿no? ¿Quién es yo? ¿Quién es él? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a sus tareas, a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían acá a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Hermano, aquí hay una gran verdad. ¿Sabes por qué la gente no quiere seguir a Dios? Porque dice que es doctrina y religión de ociosos. No, hermanos, es un tremendo esfuerzo. ¿Sabes qué? La gente, ¿sabes? A pesar de que son creyentes, ¿por qué no viene a todos los cultos de iglesia? Porque todos los cultos es para ociosos. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar. El estar aquí miércoles en la noche, sábado en la mañana, ganando almas, domingo en la mañana, tarde, es para ociosos, basta con un hito. Hermanos, esa es la respuesta de un pueblo que no conoce a Dios. Y creen que la obra de Dios es irrelevante, que no sirve para nada. ¿Acaso no ha hecho Dios algo por usted, hermanos? A pesar de las pruebas, a pesar de la incredulidad y la persecución, hermano, no se desanime, porque de Dios son los planes y la respuesta. Que en esta primera entrevista, hermanos, usted vaya con estas cosas, ya se desanima, ya le van siendo ocioso, vago, trabaje. Mire, espero poder ver acá. Mientras sigo hablando, mandan de estos mensajes crueles, hermanos, ¿no? Porque sí son crueles. Y dicen lo siguiente. Y quiero comentarles una experiencia unos años atrás. Comenzando la iglesia de Tizaleo, salimos a evangelizar todo Tizaleo. Y justo llego a una esquina cerca del parque principal, donde llenan en sacos toda esa paja que sale del arroz, ¿no? Porque ahora le mezclan con la tierra y dice que ya está la tierra abonada. Y en verdad el Señor estaba haciendo un trabajo grande. Le digo: permítame, Señor, soy de la iglesia bautista de aquí de Tizaleo, quisiera compartirle nada más un momentito. Vea, yo estoy trabajando. Usted, porque es ansioso, viene a decirme estas cosas. Le dije: Señor, no se preocupe, no quiero molestar su tiempo, pero le dejé el folletito. Cuando tenga tiempo, por favor, léalo. Léalo. Aquí hay un mensaje que dice que el diezmo no es para los pastores. Si el pastor quiere ganar algo, mándenle a trabajar. Tremendo, ¿no? Estas cosas, hermanos, cree la gente. El mundo desanima. Cree que la gente que el trabajar en la obra es lucrar, pero no es así. Es para ociosos la obra. Nos asomamos de vez en cuando nomás, no es así. Y aquí el Faraón le está diciendo una cara: ociosos, vayan y trabajen. Es más, antes ha sido un ladrillo.
Había otros que les traían la paja, ahora van a traer la paja y también el barro y van a hacer ladrillo. Voy a aumentar la carga, ociosos. Y muchos de nosotros aumentamos el trabajo que tenemos porque los tiempos están difíciles. Y consideramos que es ociosidad dedicarse a las cosas de Dios. En Éxodo capítulo 5, del 22 en adelante, dice, 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Esa es la queja de todos, ¿no? Señor, ¿pero por qué? ¿Para qué? Mira lo que está pasando. Yo no creo que sea el llamado de Dios. Hermanos, no te desanimes. Siempre habrá pruebas. Porque desde que yo vine, verso 33, a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Miren, aquí hay hermanos de Venezuela. Estamos orando todos los días, hasta llorando y clamando. Hermanos, el año pasado que yo estuve en el Muro de los Lamentos, a pesar que eso no es bíblico, pero dije: Señor, si algo de esto realmente haces con tu pueblo, puse ahí en una notita: Señor, libra a Venezuela, que vuelva la democracia, y en una de esas ranuras puse ahí ese papelito. Y no ha pasado hasta ahora nada. ¿Sabe por qué? Porque es la voluntad de Dios, no la mía. Así haya puesto 1000 papeles en el Muro de los Lamentos ahí en Israel, es la voluntad de Dios. Dios tiene que endurecer el corazón, hermanos, de esta gente para que el pueblo se vuelva a Dios. Hermanos, ahora veo los reportes de los hermanos que han venido acá, las iglesias llenas, hermanos, llenas. Ahí en Venezuela, llenas, llenas. Incluso locales que están desocupados, grandes, arrendando a precios, pero insignificantes, en donde están entrando 100, 200, 300, 400. En Venezuela, hermanos. Dios tiene todo un propósito. Pero ¿por qué llegamos como Venezuela y como estos países a eso? Porque se olvidaron de Dios. Y Dios tiene un propósito hasta que volvamos los ojos a Él. Así es que no se desanime. En el capítulo 6 del 9 al 13 dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Mire, a veces la gente no escucha el evangelio porque sí realmente están sufriendo. Hay gente que ha renegado a Dios. ¿Dónde está Dios? Dice, si Dios existiera, no me pasaría lo que me está pasando. Y no quieren escuchar de Dios. Y el pueblo estaba con una servidumbre tremenda, hermanos. De una esclavitud, pero de lo peor. Y cuando les empezaron a hablar de Dios, dice que sentían congoja por la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan, no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán? Escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Tienen que hacer, porque tienen que hacerlo, es un mandamiento. Tienen que dar libertad al pueblo de Israel. No se desanimen, así no sepas hablar, así el pueblo acongojado por tristeza no quiera creer, así el faraón está endurecido el corazón, tienen que sacar de la esclavitud. Hermanos, cuando sentimos un llamado de Dios, hermanos, no te debilites, sigue adelante. Es la orden, hermanos, predicar el evangelio sin cesar, todos los días, a tiempo, fuera de tiempo, por las casas, en el templo. No dejes de hablar de Dios. Sí, hermanos, por las presiones económicas, sociales, por la perversión, la gente está desanimada, la gente está incrédula, pero sigue predicando el evangelio. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te envió, sigue adelante, hermanos. En Éxodo, en el capítulo 6, del verso 26, dice en adelante: este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Hermanos, ya te envié, te escogí, y di a los incrédulos lo que yo te he mandado decir. No tienes que poner otros argumentos, no tienes que inventarte otro evangelio, no tienes que poner pretextos, excusas. Te di lo que tienes que decir hasta que haya libertad.
Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Qué terco, ¿no? Qué necio. Y a veces esa es nuestro temor, nuestro miedo, de hablar del Evangelio. Pero habla de fútbol, hermano. Esa lengua es más resbalosa que qué. Parece que le ponen aceite a la lengua. Hablar de música mundana, hablar de política, hermanos, si falta tiempo. Hablar de los problemas ajenos, falta tiempo. Habla de Cristo, hermano. Habla de Cristo. En el capítulo 7, los versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. En otras palabras, mire, le ha puesto tal autoridad a Moisés que le va a considerar como un Dios, ¿no? Como un Dios pagano, como los que tienen los egipcios. ¿Y quién realmente va a ser tu profeta? ¿Quién realmente va a hablar por ti? Es tu hermano. El equipo estaba completo. En el verso 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Hermanos, entienda que a veces el corazón del pueblo, de la gente, de las naciones, de los gobernantes está duro para mostrar las maravillas de Dios. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Eso es lo que va a pasar, hermanos, no se admire. Lo que va a pasar, Dios se va a manifestar en aquellos pueblos que no creen en Él. Él se va a manifestar. Sigamos hablando la palabra de Dios. Dios nos escogió, no nos desanimamos, sigamos adelante. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. A la final ya no pudieron evadir responsabilidades. Era Moisés de edad de ¿cuántos? 80 años. Algunos tienen aquí 50 y ya están jubilándose de la vida cristiana. Tenía 80. Y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. No eran tan jovencitos, hermano. ¿Sabe qué? Eso me da la medida que no importa la edad para ellos servirle al Señor. Y mientras más juventud, mucho mejor, hermanos. Igual cuando Josué entró a tomar la tierra prometida, su amigo Caleb, que le acompañó cuando fueron, hermanos, a inspeccionar, a la edad de 80 y más años dijo: déjame conquistar ese monte. Oh, tremendo, hermanos. Todavía podemos conquistar grandes cosas, no se desanime, siga adelante, hermanos. Quiero terminar. Si servimos a Dios confiando en su poder y sus planes, tendremos la victoria en la obra que Él nos ha encomendado. Pero si confiamos en nuestras fuerzas, imposible. Si no obedecemos a Dios, si no formamos un grupo maduro, definitivamente no va a pasar nada. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Desde el versículo 28 en adelante dice, Romanos 8, del 28 dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa, hermanos? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto en este país? ¿Por qué pasa esto en mi casa? Todas las cosas y ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál fue el propósito del Señor al llamarnos? A compartir el Evangelio. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó? Para compartir el Evangelio. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Les suena ahora. Hermanos, vemos aquí que somos predestinados para un llamamiento santo, para honrar y glorificar a Dios. No es esa doctrina calvinista que fuimos, hermanos, aquí predestinados para el infierno o para la vida eterna. No, no es cierto. No es así.
Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. ¿Quién contra nosotros, hermano? A veces nos debilitamos en el llamamiento y en la obra porque pensamos que estamos solos. Dios está por nosotros, está delante de nosotros defendiéndonos. No está con nosotros, está por nosotros, que es muy diferente. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él no escatima nada. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es cierto, hermanos. Pero mire, antes en todas estas cosas, ¿qué somos, hermanos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, fuiste llamado, no te desanimes, sigue adelante, sigue predicando el Evangelio. No pongas pretextos, hermano. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos va a separar, nada ni nadie nos va a quitar ese llamamiento de Dios. Es más, el llamamiento de Dios, hermanos, no se puede renunciar, son irrevocables. Sigue adelante, Dios te llamó, es un inmenso privilegio. Hay problemas, Dios ve claramente que hay el corazón duro de la gente, pero Dios va a ablandar con su poder. Hermanos, esta iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir, hermanos, ganando almas. A veces me desanimo viendo poca gente los domingos, los miércoles, pero tenemos que seguir adelante, hermanos. No le vamos a dar gusto al diablo. De uno en uno seguiremos ganando almas para Cristo. Vamos a ponernos de pie. Animados. Tal vez pensamos que nuestras fuerzas hay que hacer. Tal vez nos sentimos inútiles como Moisés. Tal vez pensamos que no tenemos la capacidad intelectual. No, hermanos. Dios nos llamó, Él nos dará su poder. Él nos usará con su poder, no en nuestras fuerzas, hermano. Entienda esto. Y gracias porque nos escogió. Él va a poner palabras en la boca. Él va a usar su poder, el poder de la palabra. Él va a hacer maravillas a través de sus vidas. A través de nuestras vidas. La honra y la gloria sea para Él. Señor amado, gracias te doy por este tiempo, Señor, en que podemos entender cuáles son los planes para tu iglesia. Es sacar de la esclavitud del pecado a aquellos que no te conocen. Es demostrar a través de tus escogidos, de los llamados al servicio, el poder de Dios para salvación, para vida eterna, para cambio de vidas. Señor, gracias por nuestra iglesia. Que no nos desanimemos, que no nos sintamos inútiles. Tenemos que continuar. Afuera hay un pueblo inmenso que no te conoce, que no sabe quién es Dios, que dice que creen pero ni le conocen. Esa es nuestra tarea, Señor. Pondrá las palabras en nuestra boca. Nos dará los dones y los talentos necesarios para hacerlo. Y confiamos en ti, Señor, porque tuya es la victoria. Tú estás por nosotros. Y Señor, contigo somos más que vencedores. Ahora, Señor, llévanos con tu bendición y tus cuidados a nuestro hogar. Y que esta semana, Señor, tengamos victoria. Que abramos la boca y pondrás las palabras tú, Señor. La sabiduría que viene de lo alto. Señor, quiero una vez más poner en tus manos la conferencia Fuegos de Evangelismo. Estamos a pocos días, Señor, de tener ese tremendo evento. Danos fortaleza, sabiduría, recursos y sobre todo amor a la obra para poder colaborar todos. Llévanos con bien a casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un gozo estar con ustedes.